Muchas gracias por la presentación, estimado David. Y claro, también yo tengo mucho placer y también pues de participar y colaborar, ¿no es cierto?, en este evento, ¿no?, que tú estás desarrollando. Y claro, pues más que todo sobre uno de los temas que he ido en el tiempo consiguiendo más información. La primera versión de esto lo desarrollé para un evento en la Biblioteca Nacional hace ya unos 5 años, que era sobre la presencia en las guerras de los franceses y los peruanos en las guerras francesas. Y me permite de alguna manera introducir el tema, pues justamente era la primera vez que escuché o en todo caso leí sobre el término guardias urbanas. Fue en unos periódicos franceses que justamente estaba leyendo sobre cómo ellos miraban, cómo ellos veían y informaban, ¿no?, en Europa los sucesos de la defensa de Lima, ¿no? Bien, entonces poco a poco fui alcanzando información y dentro de ello fue pues también muy importante el trabajo de el comandante Cos, Historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, ¿no? Porque mi tema eh, se cruza con varias formas de participación en la sociedad o como llaman pues en la historia, sociabilidad, ¿no? Este, de los extranjeros. A ver, un momentito para poder pasarla. Bueno, y comienzo pues porque justamente una de las cosas que se narraban era precisamente de un suceso que había ocurrido eh, días antes, que casi horas, perdón, después de las batallas de San Juan y Miraflores, ¿no?, que luego vamos a mencionar, pero que la estrategia chilena, así como ahora pues se habla como del terruqueo, ¿no? Pues era de hacer ver que los levantamientos populares armados en defensa del país eran pues otra cosa que acciones delincuenciales. Y lo menciono pues porque para esa época, lo que había ocurrido en París, la llamada Commune, era entonces visto como, digamos, un momento muy fuerte de desorden, ¿no?, que había, digamos, impactado, ¿no?, en el imaginario de el mundo occidental. Y algo parecido, no exactamente igual, ocurrió aquí en Perú, en Lima, con la rebelión de los Gutiérrez. A ver, ¿cómo para? No puedo seguir A ver, acá está. No, no puedo avanzar la diapositiva. ¿Qué pasa? Ahí está. Bien, la rebelión de los hermanos Gutiérrez, que pues también fue un episodio que generó mucho temor, ¿no?, en el desorden que hubo en la zona urbana. Esto se une a una, digamos, labor que van a cumplir los extranjeros de, seguro el ponente sobre la bomba Lima habrá mencionado que las primeras bombas extranjeras se reunieron pues por la situación del ataque, ¿no?, de los españoles, los bombardeos que se esperaban y que llegaron a darse
en, el 2 de mayo, ¿no? De 1866. Poco antes, entonces, las legaciones extranjeras se reunieron en el Hotel Mauri y entonces decidieron pues que para poder proteger sus propias, eh, digamos, su valga la redundancia, propiedades y también apoyar, ¿no es cierto?, al país que los acogía, ¿no? La formación de bomberos voluntarios, ¿no? Los ingleses, de eso formó la famosa compañía Victoria, los franceses La France y por supuesto la famosa eh, Chalaca, ¿no? Y otros, así los españoles formaron una compañía llamada Salvadora. Bueno, es digamos, el momento previo, ¿no? De recordar. Porque los bomberos, no quiero repetirme, pero por si acaso, ¿no? Eh, para aquellos que no han estado presentes en la ponencia sobre las bombas de Lima, los bomberos tienen varias actividades, no solamente apagar incendios. Una de ellas es lo que se llaman, pues justamente salvadoras de propiedad, es decir, hacen como un cerco para que, digamos, los amigos del ajeno, ¿no? Que lamentablemente, pues, ocurre en esas situaciones de desorden, eh, lo poco que tienen, lo poco que pueden salvar, ¿no? Las personas damnificadas, pueda ser custodiado y protegido, ¿no? Entonces, esto implicaba, por lo tanto, estimados, que los bomberos tenían una experiencia, ¿no? de custodiar el orden. Muchos de ellos también habían sido incluso o bomberos en su país de origen o pues militares. Entonces, tenían cierta disciplina. La otra parte tenían ese espíritu altruista que no debemos olvidar, porque en muy pocos lugares en el mundo los bomberos actúan por puro altruismo o, eh, digamos, simplemente de manera gratuita. Y vamos ya a cómo se va a organizar esto que se le va a llamar guardias urbanas. Ahí en la figura, bueno, ya pondrán pausa si lo desean, ¿no es cierto? Luego, en cuando puedan verlo, si desean, en estos artículos se menciona entonces cómo la Municipalidad de Lima va a organizar esto con el objetivo básicamente de cubrir el vacío de orden que obviamente se presenta ante casos de levantamientos o obviamente también una ocupación extranjera. Bien, y obviamente la guerra del Pacífico podría llevar a esa situación. Aquí entonces se refrenda esto y claro, em, el año 1879, que comienza la Guerra del Pacífico, como se sabe, obviamente, pues el Perú va a enlistar a sus ciudadanos, ¿no? En todos los rincones del Perú, no solamente, pues, en los lugares donde hubo acción de guerra, que es evidentemente el sur del Perú, y como se cree luego de la derrota en el sur, muchos pensamos que la defensa de Lima, digamos de manera sencilla, fue hecha solamente por limeños. Y aquí entonces quiero cruzar dos entonces olvidos de nuestra historia. Por un lado, los soldados, los miles de provincianos que vinieron aquí, digamos, con una preparación
mínima, sino nula, ¿no? A ofrendar sus vidas y que, pues, y que no solamente las ofrendaron, sino también se regaron, ¿no es cierto?, en los campos de San Juan y Miraflores, ¿no? Gentes desde la tierra de mis padres, Amazonas, Piura, Puno, Loreto, aunque parezca mentira. Bueno, pero em, volviendo entonces a la especial, en este caso, el otro grupo que se ha olvidado, o sea, la participación de los extranjeros, no solamente en la formación de guardias urbanas, ambulancias civiles, donativos, en fin, ¿no? Se activó todo. Principalmente, puedo poner ejemplo los franceses porque ellos estaban como dándole, devolviendo, ¿no? Devolviendo lo que habían hecho los peruanos allá en la guerra franco-prusiana y claro que se habían portado muy bien, ¿no? Formando lo que llaman hospitales de sangre o ambulancias, como son llamadas ahora, este, apoyando a los heridos, en fin. Bueno. Para ir ya avanzando un poquito más de la época de la guerra, la época de la guerra, es esta figura, es de algo que, digamos, es curioso, ¿no? Es la carátula, la portada de la partitura de un vals, ¿no? Que va a ser pues, inspirado en homenaje de las guardias urbanas. Y es una de las pocas figuras, digamos, que hay de la época, ¿no? Donde se ven los uniformes, ¿no es cierto?, que usaban las guardias urbanas extranjeras. Bueno, aquí lo que presento es una, el que invito, porque está en línea, ¿no? A lo seguro David lo conoce al derecho y al revés, las memorias, los 10 tomos de las memorias de Heinrich Witt, eh, que fueron publicados muy parcialmente, pero el historiador Ulrich Mucke hizo pues una labor muy importante, ¿no es cierto?, de publicar los 10 tomos de un empresario alemán con muchos vínculos con el poder, económicamente muy pudiente, y que pues no tiene pelos en la lengua, ¿no? Como es su diario, ¿no es cierto? Hay unos rajes de los políticos peruanos, sus debilidades, en fin. Pero en especial lo de aquí, pues extraemos esta parte donde menciona justamente el ambiente, ¿no es cierto?, que se está viviendo y la formación de las guerras urbanas, eh, pues o el llamado de las guerras urbanas por el general Lapuerta, ¿no es cierto?, que como sabemos es quien habían dejado de gobierno, María Ignacio Prado. Sin embargo, como ustedes saben por su conocimiento de nuestra historia peruana, en fines de año, eh, María Nicolás de Piero logró su tan acometido búsqueda de tomar el poder a la mala. 400 y más limeños y soldados murieron enfrentando el golpe de Estado que desarrolló en las calles de Lima. Hubo hasta gente que murió de balas perdidas, en fin. Y claro, este gobierno dictatorial de Piérola, que por Cáceres, creo que todos los que han oído un poco de las memorias de Cáceres saben muy bien, ¿no es cierto?, que la defensa de Lima, el gran culpable, si no, no único, pero gran culpable del desastre, ¿no es cierto?, de organización, fue él, porque desarticuló el ejército, lo descabezó por cuestiones políticas. Pero no solo eso. Luego vamos a ver, eh, pues, qué papel va a jugar con respecto a las guardas urbanas, y no precisamente muy positivo.
En las indagaciones que pude hacer gracias a el archivo de la Municipalidad de Lima, pude encontrar las invitaciones y las respuestas de las comunidades extranjeras, ¿no? Ante el llamamiento que hace la municipalidad para la formación de guardias urbanas, como decíamos, a mediados de 1879. Aquí podemos ver, por ejemplo, de las respuestas de los franceses, de los alemanes, en fin, ¿no? Digamos, eh, con su firma, se podría decir que refrendaban ese llamado, ¿no? Que le hacía el país que los había acogido, ¿no? En este caso, acá hay algunas firmas conocidas. Uno de ellos es importante recordar ahora que Hugo Coya ha hecho una novela, ¿no? De Magdalena Truell, el papá de Magdalena Truell, otro héroe de los bomberos, ¿no es cierto?, de la France, que si bien es cierto no murió en el momento, pero sí murió, ¿no?, de los efectos, ¿no?, de las heridas en unas de sus accionares. Y aquí vemos más o menos una lista, ¿no es cierto?, de algo así como lista de revista, como le llaman en el mundo militar. O sea, cuando cerca al Palacio de la Exposición, ¿no? El Palacio de la Exposición comenzaban a congregarse, ¿no es cierto?, para hacer sus evoluciones, para prepararse, ¿no es cierto?, para dar ese servicio. Y acá tenemos, bueno, los nombres de los jefes, ¿no? Que lamentablemente no de todos se ha podido mantener sus nombres y de algunos más y que hemos podido recuperar con en todo caso, archivo importante, ¿no? De el CURRET, en fin, de la Biblioteca Nacional Digital, algunas figuras de estas personas, individuos, pero como hemos dicho, como parte de las comunidades extranjeras, hicieron esta labor, ¿no? Por ejemplo, aquí posando con su uniforme de la France está Juan Bartet. Hay una foto más famosa, ¿no es cierto?, de todo un equipo, ¿no? Que es, que mucha gente piensa que son soldados, pero es la France, ¿no? Y ahí está Bartet, y ahí está Pablo Truell, el papá de Madeleine Truell, está, pues, Ocilón Maillard, ¿no? Que, pues, fue luego, ahora vamos a ver que va a ser llamado como destacado en lo que va a ocurrir para terminar, vamos a mencionar. Aquí, en la Ilustración Americana, ¿no? Un periódico ilustrado de España, se ve la reunión, ¿no es cierto?, ahí en los jardines del Palacio de Exposición, ¿no? Una animada reunión, ¿no es cierto?, de la Guardia Urbana Española, ¿no? Que hay que recordar que España recién había entrado, digamos, en relaciones amistosas formales, ¿no? Al reconocer, digamos, pues, aunque no lo crean, a la independencia plena del Perú en pocos meses después de la Guerra del Pacífico y también, por supuesto, sanar las heridas de la relación con respecto, pues, a lo de 2 de mayo, ¿no? El 66. Aquí vemos la foto de lo que era, pues, la formación, ¿no? Perdón, se fue. Ah, ratito. Está- Ahí ven, obviamente, no lo voy a hacer, digamos, examen a David, pero ya seguro, ya sabe dónde están posando, ¿no? Es la fachada del Palacio de la Exposición. Y aquí vemos, pues, otro personaje dentro de la Guardia Urbana Francesa, el hermano de la esposa de González Prada, ¿no? Alfred Bernoulli, que también, pues, es importante, ¿no? Sus relatos, ¿no? Que se llama Mi Manuel, que invito, porque está en línea, pueden leer. Ramsay Sturrock, que es un inglés, que el historiador chileno Patricio, ahorita se me fue el nombre, Patricio Ibarra, ¿no? Pudo recoger cartas con su mamá, ¿no es cierto?, que le comentaban, ¿no es cierto?, las tensiones que hubo
en ese episodio que hemos mencionado entre el 16 y 17 de enero. Y aquí hay personajes muy conocidos, ¿no es cierto? Los Backus y Johnston, este, empresarios, ¿no? Que fueron parte de estas guerras urbanas, ¿no? Que es un caso muy curioso, ¿no? Como decía, tú te imaginas, este, David, y le replico al público, ¿no? Ustedes se imaginan, no sé, a Dionisio Romero, ¿no? A Carlos Rodríguez Pastor, ¿no? Por vistiéndose uniforme, cuidando el orden, atendiendo heridos. Bueno, yo no sé qué tanto, ¿no? Pero, pues, no sé si harían eso, eh, pero estas personas eran muy pudientes, ¿no? Y que, digamos, tuvieron este altruismo que es este digno de destacar, ¿no? Y bien, aquí podemos ver entonces también esa labor, ¿no? De Cruz Roja, ¿no? Que también hicieron los bomberos y también pues estaban y extranjeros, ¿no? Ya que los jóvenes peruanos tenían que estar al servicio del país, pues no podían estar, digamos, pues atendiendo heridos cuando ellos tendrían que estar, ¿no es cierto?, en el campo de batalla, ¿no? Y bueno, llegamos al último momento. ¿Qué pasó? Pues poco antes de la llegada de la invasión del ejército chileno, ocurrió un episodio digno de esta historia tan tragicómica, ¿no es cierto?, que caracteriza a la sociedad peruana. Pero resulta que todo ese preparativo y preparación, ¿no es cierto?, de las guardias urbanas estaba funcionando porque todos los peruanos venían de distintas partes del Perú, los limeños, ¿no? Bueno, algunos lo tomaban en serio. González Prada dice que otros se ponían a hacer picnic en vez de prepararse para el combate. Pues va a llegar a haber un evento, no sé si decir curioso y trágico, ¿no? Que cumpliendo su deber, un miembro de la Guardia Urbana alemana va a detener a un miembro del gobierno de Piérola eh, porque está en estado de ebriedad, ¿no? Haciendo papelones y claro, en un momento que era una suerte de toque de queda. Y claro, cumpliendo su deber lo hacen y adivinen qué pasó al siguiente día. Se desactivaron las guardias urbanas, ¿no? Increíble, ¿no? Pero bueno, es como hemos dicho, a veces es tragicómica nuestra historia. Bueno, aquí pues justamente está mencionando Bit ese acontecimiento y luego en esta excelente foto, David, no sé si la tienes, mira pues esta foto interna, ¿no? De casa de Bit. Ya después hablaremos, ¿no es cierto?, dónde está la casa de Bit. Eh, pues que menciona el panorama, ¿no es cierto?, ¿no? Se podría decir, de Lima, ¿no? Que estaba prácticamente, pues, vacía, ¿no? Las calles, ¿no? Solamente una que otra persona, ¿no? Y el, luego con los combates, que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? No vamos a mencionar de nuevo, luego de los combates, ¿qué ocurrió con los soldados? 3 días algunos de estos soldados, estimados, no tenían ni un mendrugo de pan de comer. Y cuando terminó los combates, se dispersaron. Y no había algunos oficiales que ya se habían ido a buscarse, bueno, buen recaudo, otros, pues como Cáceres, herido, en fin, al no tener un mando, pues, y no conocer Lima, muchos de ellos se desmovilizaron. Y otros, pues claro, como siempre, hay algún que otro delincuente, asusaron a estos soldados
tratando de vengarse por el supuesto caso de que los chinos, ¿no? Y los extranjeros, pues, habían ayudado a los chilenos. O sea, corrió un rumor y, pues, algunas personas que conocían dónde estaban, pues, ¿no es cierto?, las fondas italianas, las pulperías de los chinos, y claro, pues, cerca del mercado central los dirigieron a, pues, atacar, a desarrollar saqueo, pillaje. Y lo que comenta Vergasio de Petitoires, que a pesar de que no es tan cierto eso, pues que, bueno, salvó directamente Lima, pero sí en otro asunto muy particular y eh, muy distinto, eh, él junto con algo así como el gerente de la muelle de Dársena, que era de unos empresarios franceses, ¿no? Temple Van Berman, judíos, con la asociación Dreyfus, habían contratado a un militar y este era, pues, el jefe de las guardias urbanas francesas, reactivó junto con un grupo de marinos del Victorious, o sea, del barco de Petitoires, y arriesgándose que los chilenos digan pues que están interviniendo, digamos, en la guerra, bajaron junto con algunos de los, con algunas armas, ¿no es cierto?, e impidieron que Lima, digamos, esa zona de Lima, se convierta pues en un desastre, ¿no? Mm. Y bueno, para terminar, esto entonces ocurrió y claro, esto es el episodio más conocido de la labor de las guardias urbanas y creo que ya, perdón, no veo un reloj, ¿me podría decir eh, qué tiempo tenemos? Ya estamos por cerrar. Muy Ya, bien, ya gracias. terminaste, Juan José, Sí. sí, gracias. Ya. Continúa, continúa. Solamente quería mostrar esto para culminar, ¿no? El recibimiento de premios. La ciudad de Lima lo premió. Y claro, para los que son conocedores de numismática, aquí está esta medalla que se le entrega, ¿no? Las de oro al líder y de plata a todos los miembros de las guardias urbanas, a los jefes de las guardias urbanas que ahora pues obviamente son parte de esta historia numismática y también por supuesto de nuestra historia de Lima, ¿no? Aquí ya está el reporte que me inspiró, ¿no es cierto?, la investigación y con eso terminamos, estimado David. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Estupendo traer a la presente la memoria de estas personas que impidieron que Lima, pues, caiga en el caos total, sobre todo después de la jornada de un día como hoy, hace 145 años, 15 de enero, ¿no? La batalla de Miraflores y lo que pasó a continuación. Muchas gracias, Juan José. Efectivamente. Muy bien. Y solamente para cerrar, ¿no? Este, pues eso también impidió el pretexto para que las tropas chilenas tengan una justificación para entrar y saquear aquí, como ya era su costumbre. Hasta luego, estimado David. Y gracias por oportunidad y gracias por la atención, estimados. Gracias. Hasta luego. Gracias, Juan José Rodríguez.